Buen día. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo titulado Seguridad, Confort y Cultura, abordaje interdisciplinario del riesgo psicosocial para la adopción efectiva del EPP en la Unidad de Servicios Públicos de Santa María, Boyacá. Nuestro equipo está conformado por Valentina González Cárdenas, trabajadora social, Elsie Gloria Zúñiga Nieto, ingeniera química, y Juan Carlos Villalobos Abello, médico general. Bueno, este proyecto nace desde una situación concreta en la Unidad de Servicios Públicos del municipio. Se evidencia que se suministran los elementos de protección personal, pero persiste el uso incorrecto o el desuso de estos elementos. Por eso, como equipo investigador, decidimos no abordar el problema únicamente como una falta disciplinaria, no, sino más bien como un fenómeno humano, cultural, técnico y de salud. Desde el inicio, el valor del equipo fue siempre integrar tres miradas. El trabajo social permitió comprender las creencias y barreras culturales. La ingeniería química permitió analizar los riesgos y los EPP requeridos, y la medicina permitió interpretar las consecuencias reales para la salud de los trabajadores. Bueno, el problema central fue identificado con el comportamiento inseguro persistente frente al uso de los EPP. Lo importante aquí es que no partimos de la idea de que el trabajador simplemente no quiere cuidarse. Claro que no. O sea, al contrario, lo que buscamos es comprender qué factores influyen en esa dinámica. Encontramos que el desuso de EPP puede relacionarse con baja percepción del riesgo, con presión por terminar las actividades, la incomodidad a la hora de utilizar los equipos, el exceso de confianza, hábitos de grupo de trabajo, liderazgo, supervisiones y de por sí una cultura y un enfoque organizacional. Desde el trabajo social, analicé cómo estas dinámicas sociales y culturales influyen en la conducta segura. Sin embargo, este análisis solo fue completo gracias a la totalidad del equipo. La ingeniera confirmó que los riesgos exigían protección permanente, y la medicina mostró que las consecuencias pueden afectar la salud de forma inmediata o progresiva. Tenemos un objetivo general, el cual es diseñar e implementar un programa interdisciplinario de sensibilización con un enfoque psicosocial orientado a lograr la adopción consciente y sostenible del uso de EPP. Para lograrlo también planteamos tres objetivos específicos: identificar las barreras psicosociales, pues también normas culturales. El segundo es desarrollar módulos de sensibilización basados en los hallazgos de diagnóstico y establecer una línea base de uso efectivo y correcto de los EPP. El alcance se centró en la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Santa María, Boyacá, especialmente en el personal operativo. El propósito no fue únicamente diagnosticar, sino dejar una herramienta aplicable para fortalecer el sistema de gestión y la cultura de seguridad. Como equipo, nuestro aporte fue convertir un problema cotidiano, como lo es usar o no usar el EPP, en una oportunidad de intervención científica, educativa y preventiva. Desde el marco interpretativo, se puede evidenciar que se apoyó en 4 conceptos: el riesgo psicosocial, la percepción del riesgo, cultura de seguridad y seguridad basada en el comportamiento. La idea principal es que la conducta segura no depende solamente de que exista una norma o de que el EPP esté disponible. También depende de cómo el trabajador logra interpretar el riesgo, cómo se comunica la seguridad, cómo actúan los líderes y qué hábitos se han normalizado dentro del equipo de trabajo. De mi área como trabajadora social es fundamental, porque esto permite entender que la seguridad también se construye socialmente. No basta con entregar guantes, botas
respiradores, tapaoídos, etcétera. No, se necesita que el trabajador entienda para qué los está utilizando, que el grupo valore el autocuidado y que la organización refuerce positivamente esos comportamientos seguros. Hablando desde una metodología, tuvimos un enfoque mixto, descriptivo y aplicado. Se utilizaron 3 fuentes principales: la encuesta de entrevistas y observación directa. La encuesta permitió identificar percepciones y barreras. Las entrevistas ayudaron a comprender creencias y actitudes y experiencias. Y la observación directa permitió contrastar lo que los trabajadores decían con lo que realmente ocurría en el campo. También se tuvieron en cuenta consideraciones éticas como el consentimiento informado, la confidencialidad de la información, el aval institucional y uso responsable de los datos. Esto fue importante porque el estudio no buscó señalar culpables, sino más bien comprender estas causas y proponer soluciones. Gracias, Valentina. Desde la perspectiva de la ingeniería química y la gestión técnica del riesgo, analizamos la exposición ocupacional de los trabajadores de la unidad de Santa María. La población participante estuvo conformada por 8 trabajadores. Encontramos que el 100% de la población está expuesta a los riesgos de una manera continua, a un riesgo alto. Esto significa que los EPPs no pueden entenderse como un elemento opcional, sino como una barrera crítica de control. Y el aporte técnico de esta parte fue relacionar las tareas reales que ellos realizan con los peligros presentes, es decir, residuos sólidos, contacto con aguas residuales, exposición a agentes biológicos, riesgos biomecánicos, riesgos físicos, riesgos mecánicos y condiciones de seguridad. En este diapositivo podemos ver que presenta la relación entre los riesgos identificados y los elementos de protección personal requeridos. Los EPP de mayor requerimiento fueron los guantes, las botas y la protección respiratoria, con una necesidad del 100%. También se identificó la necesidad de gafas, casco y protección auditiva en determinados casos en algunas actividades y cargos. Esto confirma que la selección de los EPPs debe ser una entrega específica de acuerdo con las actividades relacionadas y no una entrega de dotación. Por ejemplo, la PETAR, los residuos o el manejo de residuos sólidos requieren especial atención por su exposición biológica. En jardinería, por ejemplo, y zonas comunes van a requerir elementos como las caretas por la proyección de materiales como materiales a alta velocidad. Y el aporte aquí desde la ingeniería fue fortalecer esta mirada técnica, identificar cuál es el peligro real que existe, cuál es la vía de exposición ante este peligro y cuál es el EPP que ayuda a disminuir este riesgo con sus características técnicas específicas. Uno de los resultados más importantes fue la línea base de adherencia al uso de los EPPs. El promedio que encontramos general, el identificado fue el del 54.2%, identificado como un nivel muy bajo con una prioridad muy crítica de intervención. La lectura de esta baja adherencia no se explica necesariamente por la falta de disponibilidad, los elementos existen. El problema está en que no hay una apropiación de su uso. Debemos verificar entre factores como comodidad, hábitos, supervisión, percepción del riesgo, y desde la ingeniería este hallazgo es especialmente relevante porque nos muestra que una barrera de control solo funciona si se usa de manera correcta, constante y oportuna. Un respirador que se deja en el casillero, unos guantes que no se usan de vez en cuando o unas gafas que no se usan en el momento crítico, pues deja de cumplir su función preventiva. La triangulación de la información nos permitió también identificar las barreras críticas para el uso de los EPP. Encontramos entre las principales barreras la incomodidad, el calor, la limitación del movimiento, la presión por acabar pronto, la baja percepción del riesgo, el exceso de confianza que ellos tienen por la experiencia que ya tienen en el trabajo y la dependencia de la supervisión. Aquí es importante ver que este resultado nos demuestra que la intervención no puede ser únicamente decirle a la persona usted debe usar este elemento de protección personal, sino que se requiere revisar si este EPP es adecuado para esta tarea, si se generan molestias o si el trabajador entiende el riesgo al que está expuesto, si también los líderes del área refuerzan el autocuidado o si la conducta del grupo en general
favorece o debilita la conducta segura. En general, nosotros también realizamos una matriz DOFA de este diagnóstico, en el que encontramos entre las principales fortalezas la disponibilidad de los elementos, y pues entre las debilidades lo que vimos, la baja adherencia y una amenaza de la normalización externa del riesgo, y además una presión operativa, pero también nos reveló las oportunidades de la implementación de un sistema de sensibilización integral. Al integrar estos resultados encontramos que la unidad cuenta con procedimientos y EPP, pero la cultura requiere todavía un fortalecimiento mayor. Entonces, el reto no es solamente tener los EPPs correctos, sino convertirlos en una cultura segura, autónoma y sostenida. Aquí vamos a dar respuesta a la pregunta, y es: ¿qué impacto real tienen estos resultados? Esto significa que evidencia una brecha crítica entre la existencia del EPP y el uso efectivo, porque además la línea base de adherencia en el 54.2, la organización tiene un riesgo operativo que debe abordar de forma prioritaria. Estos resultados abordan directamente la seguridad de la salud de los trabajadores, porque cuando el EPP no se usa correctamente, se aumenta la posibilidad de accidentes, la exposición a riesgos biológicos, químicos, físicos, mecánicos, todos los que identificamos, y también enfermedades laborales silenciosas. Hay un impacto institucional porque se ofrece la información concreta para fortalecer el sistema de gestión, el SST, y priorizar grupos críticos, ajustar también los programas de capacitación y sensibilización, y mejorar la selección permanente de los EPPs, así como orientar acciones de seguimiento con indicadores medibles. Muchas gracias, y a continuación, siguiendo con la temática, vamos a hablar sobre las consecuencias para la salud y el autocuidado. Desde la medicina y la seguridad de salud en el trabajo, el uso inadecuado o no uso del equipo de protección personal representa un riesgo directo para la salud de los trabajadores. Esto debido a consecuencias visibles como cortes, punciones, lesiones oculares, y consecuencias silenciosas como la exposición a ruidos, radiaciones solares, sobrecarga biomecánica, polvos y bioaerosoles. Mi aporte como médico fue conectar el riesgo ocupacional con sus consecuencias en el cuerpo y el bienestar del trabajador. Con el equipo de investigadores íntegro, con la mirada técnica de la ingeniería y la comprensión cultural del trabajo social, para diseñar una propuesta más humana y efectiva de nuestro proyecto. Como respuesta al hallazgo, se diseñó un programa interdisciplinar que comprende 4 módulos. El primer módulo es Conociendo mis riesgos. Se orienta a los trabajadores que comprendan los peligros de su actividad y el EPP requerido. Segundo módulo, Percepción de riesgo de cultura. Se busca reflexionar sobre las creencias y hábitos y normas grupales y barreras psicosociales. El tercer módulo, Autocuidado y salud. Permite explicar el no uso inadecuado del EPP que puede afectar la salud física y mental del trabajador. Y el cuarto módulo, Seguridad basada en el comportamiento. Esto integra a todo el equipo y busca fortalecer compromisos prácticos, observación positiva y cultural para la prevención. La implementación del programa se propone en una secuencia de 6 semanas, con actividades de preparación, ejecución, evaluación y seguimiento. La evaluación contempla varios momentos, entre eso tenemos una línea de base inicial, actividades durante cada módulo, evaluación final de aprendizaje y satisfacción, y una medición posterior del uso de EPP para comparar los resultados con la línea de base. El aporte del equipo en esta fase fue dejar una propuesta medible. No se trata no solo de sensibilización, sino de generar indicadores del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, como adherencia al uso de EPP, percepción de riesgo, cultura de seguridad, participación y cambios observables en el comportamiento de cada trabajador. Como conclusión, nuestro proyecto se presentan 3 objetivos específicos. Primero, la identificación de riesgos psicosociales y cultura social del uso de EPP como barreras. Segundo, se diseñó un programa interdisciplinario basado en el hallazgo y orientación a persecución de riesgos, autocuidado y comportamiento seguro. El tercer objetivo, se estableció una línea base de adherencia del 54.2% y criterios para comparar mediciones antes y después de la implementación del programa. Como conclusión general, es la adaptación
consciente del EPP depende de la interacción entre variables técnicas, individuales, sociales, culturales y organizacionales que hay que tener en cuenta. La aplicación del proyecto consiste en unas rutas concretas. Entre eso tenemos diagnóstico, línea de base, módulos de sensibilización, evaluación y seguimiento. Esto puede convertirse como una herramienta práctica para reducir el riesgo y mejorar la cultura preventiva y fortalecer el autocuidado. ¿Qué medidas podrían tomarse a partir de los hallazgos? La primera medida consiste en implementar programas interdisciplinarios de civilización como acciones formales del sistema de seguridad según el trabajo. La segunda medida es fortalecer la capacitación práctica, no solo de las normas, sino desde el reconocimiento del riesgo real, las consecuencias para la salud y la responsabilidad compartida. La tercera medida se hace seguimiento periódico del uso de EPP, listas de chequeo, observación directa y retroalimentación. La cuarta medida es revisar con la comodidad, la pertenencia y especificación técnica de los EPP. Para cerrar nuestra presentación, quisiera presentarles las recomendaciones principales que salieron de nuestro estudio. La primera, implementar el programa de sensibilización dentro del Plan Anual del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. La segunda, fortalecer la comunicación preventiva y el liderazgo visible de toda la empresa. La tercera, realizar observaciones conductuales con enfoque formativo. Como cuarto lugar, tenemos que reconocer las buenas prácticas que hoy se tienen en la organización y los compromisos de autocuidado. Al final, les dejamos una línea base muy importante para que puedan estar midiendo y la metodología para que puedan estar midiendo esta adherencia después de la implementación continuada de los planes de sensibilización y puedan tener clara la percepción del riesgo y la cultura de seguridad basada en datos de forma periódica. Nuestro trabajo aporta una ruta para pasar del uso de EPP de la obligación hacia el autocuidado como convicción. Finalmente, queremos responder a la pregunta de cómo se comportan los hallazgos con estándares nacionales e internacionales o con la literatura revisada. Nuestros hallazgos dialogan con la literatura y con la normativa, porque cuando la seguridad se queda solo en la entrega de los EPPs, se protege en el papel. Cuando transforma la percepción del riesgo, protege en la vida real. En nombre del equipo investigador, resaltamos que este trabajo aporta una forma distinta de comprender la seguridad, no como una obligación impuesta, sino como una decisión consciente que protege la salud, la dignidad y la vida del trabajador. Muchas gracias.